Buenas noches amigos, me saluda Gabriela Salas desde Emprendiendo con un propósito. Tengo a un invitado sensacional e inigualable porque déjenme contarles que hace unos meses tuve una terapia con él, de hecho, y me siento fenomenal y tenía que traerlo al programa, entrevistarlo y también el que les dé consejos y tips a ustedes para poder salir adelante en ese emprendimiento. Él es un psicoterapeuta, ha estado también certificado por la Universidad de Santa Cruz, California, y nos hace el honor, y lo tenemos aquí en vivo y en directo desde la Ciudad de México, al señor Armando Franco. Hola Gaby, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos desde México. Gracias, Armando. No sabes qué gusto me dio, que yo sé que tienes un horario tan complicado, eres una persona súper buscada y necesitaba yo tenerte en el programa porque de verdad que mi vida cambió desde que te tuve ahora sí que presente en mis terapias. Para los que no saben, tuve un accidente muy fuerte de la espalda, de la columna, tuve una cirugía y los dolores son inmensos, son terribles, pero muchas veces las medicinas nos funcionan de una forma diferente a cada uno, ¿verdad? Hay mucha gente que le gusta tener todo lo que es la medicina natural, como es a mí, y en este caso mi mamá, de hecho que es amiga de Armando, me recomendó una terapia, ¿cómo es? Como hipnosis, ¿verdad? Era como una hipnosis. Así es, mi especialidad en psicoterapia es hipnosis clínica. Exacto. Y en esa hipnosis, no sé, Armando, vamos a ver fotos aquí de todo lo que tú pudiste hacer conmigo, pero me gustaría que nos contaras cuáles son esas características de la hipnosis, de lo que tú haces, de las psicoterapias que tú ofreces y cómo puede beneficiarnos a nosotros como emprendedores y como seres humanos también a mejorar nuestra vida. Muy bien. Bueno, todo ser humano, sin importar a qué te dediques, tienes una mente. Y es importantísimo aprender cómo funciona tu mente, ya que dentro de ti se encuentra o tu peor enemigo o tu mejor amigo. Entonces, hay personas que utilizan su propia mente para destruirse, para autocastrarse, para limitarse, para vivir una vida infeliz. Yo siempre he sostenido que el cielo y el infierno no son lugares geográficos. El cielo y el infierno son estados mentales. Entonces, la hipnosis es una herramienta poderosa que nos permite sentarnos al volante de nuestra mente para obtener los mejores resultados. La hipnosis es un conocimiento milenario. Todos los pueblos sabios del mundo utilizaron el trance hipnótico por todo el planeta. Se usaron diferentes métodos, desde plantas sagradas como peyote, ayahuasca, hongo alucinógeno, como danzas sagradas, como meditación. ¿Por qué los sabios del mundo buscaron el trance? Porque se dieron cuenta que en el estado de trance el pensamiento se potencializa. Esto fue pasando de maestro a discípulo siglos, hasta que de pronto ya recientemente, en los últimos siglos, se comenzó a estudiar esto de manera científica. Un gran hipnólogo, de los primeros científicos que se dedica a usar hipnosis para ayudar a las personas, fue el doctor Charcot. El doctor Charcot fue el maestro del doctor Sigmund Freud. Él fue quien dio bases para hacer esto ya de una manera muy técnica, con conocimiento científico. Hoy en día utilizamos esta herramienta para hacer cambios poderosísimos. Yo siempre le digo a la gente, porque cuando menciono la palabra hipnosis, la mayoría piensan en los shows. Y yo siempre Se les digo espantan. que jamás se presten a un show de hipnosis. La hipnosis es una herramienta poderosísima y vamos a usar la mente sagrada. Entonces hay que utilizarla en un contexto de conocimiento y calidad. Cuando tú vas a una sesión de hipnosis con un profesional de hipnosis clínica, los cambios son impactantes. Mis especialidades, te mencionaba, es hipnosis clínica y la otra se llama programación neurolingüística. Entonces, cuando utilizamos la hipnosis desde la programación neurolingüística, es una herramienta inmensamente poderosa y práctica. Para que te des una idea, si alguien tuviera una fobia, que es un terror inconsciente excesivo a algo,
puede ser a algún animal, a las alturas, a estar encerrado, al agua. Si alguien tuviera una fobia terrible y fuera con el mejor psicoanalista del mundo, este no se comprometería a quitar esa fobia ni siquiera en 20 años, ni siquiera viendo a esta persona 1 o 2 veces por semana. Con estas Oh. herramientas, yo me comprometo a quitar una fobia en 20 minutos. En 20 minutos, rapidísimo, ese es el poder de la mente. Así es, utilizamos la mente de una manera muy práctica para modificar, eh, para que entiendan cómo es posible que suceda esto. La gran mayoría de las personas creen que en este momento están como están y se sienten como se sienten debido a las cosas que les ha tocado vivir en su vida. Pero esto no es real, no es cierto. Tú no eres como eres, ni estás como estás por las cosas que has vivido. No, tú eres como eres y estás como estás por cómo has decidido tomar las cosas que has vivido. Percepción. La vida es percepción. Dos personas viven la misma tragedia al mismo tiempo, sin embargo lo perciben diferente. Dejas de ver a estas Tienes toda personas la razón. que vivieron lo mismo y te los encuentras 2 años después y descubres que uno es un muerto que se mueve. Ojeras gigantes, llora todo el tiempo, pánico, ansiedad y ha buscado suicidarse varias veces. El otro está mejor que nunca y los dos vivieron lo mismo. Entonces, no son los hechos de la vida lo que te marca. Lo que te marca es tu percepción de esos hechos. Lo que hacemos con la hipnosis es modificar tu percepción. Así como hay programadores que programan computadoras, yo soy un programador, pero de la mente. Lo que hacemos es modificar el software por medio de estas herramientas poderosas de cambio que son hipnosis clínica y programación neurolingüística. Y esto se me hace una herramienta fabulosa, sobre todo para los emprendedores y para la gente que estamos en el negocio. Armando, no nada más a mí me ayudaste con el dolor, porque era el manejo de ese dolor del accidente que tuve, pero también te puedo decir que tuve un impacto enorme en cuanto a lo que es mi capacidad mental de creer, de lo que tú dices, de la percepción, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos de emprendimiento, y tú mejor que nadie me lo puedes explicar, muchas de las barreras que nos ponemos es el miedo a lo desconocido, a lo que vaya a suceder. Y yo sé que a lo mejor tú puedes tener algún tip, algún consejo para evitar esos miedos, para que también podamos nosotros emprender al 100% y con el control de esa mente, como tú lo mencionas. Bien, Gaby, quiero hablarte brevemente del miedo. El miedo es un estado natural. Eh, es natural sentir miedo. Es parte de nuestro instinto de supervivencia que nos ayuda a mantenernos con vida. Todos sentimos miedo, todos, incluso los más grandes héroes de la historia de la humanidad, se estaban muriendo de miedo antes de ejecutar el acto heroico. Tanto el valiente como el cobarde, los dos sienten miedo. La diferencia está en que al cobarde el miedo lo paraliza. El valiente siente miedo y a pesar del miedo se lanza, a pesar del miedo se pone en acción, a pesar del miedo decide. Entonces, no podemos quitar el miedo de tu vida. Es algo con lo que tienes que aprender a vivir. Lo que sí podemos entrenarte es a ser valiente para enfrentar ese miedo. Para esto se requieren recursos internos emocionales, pero también se requiere conocimiento, ya que si tienes a un idiota y a este idiota lo motivas, lo único que vas a tener al final es un idiota motivado. Seguirá siendo un Sí. idiota, ¿ok? Entonces, hay cosas, por ejemplo, en el emprendimiento, que no nada más es de agallas, no nada más es de valentía, es de preparación. Si vas a iniciar un negocio, necesitas la idea básica de administración, necesitas una idea básica de contabilidad, necesitas una estrategia, no nada más aventarte a lo idiota. Tienes razón, y hay algo que nosotros estamos constantemente
no promocionando, pero reeducando, ¿verdad? Porque el emprendedor tiene que educarse constantemente y eso es lo que dices. ¿Cómo podemos educar a nuestra mente, sobre todo en estos momentos, Armando, con todo esto que está sucediendo de la pandemia? Estamos en casa, mucha gente ha perdido, gente que de verdad quiere, familiares, y pues todo eso también te puede afectar mentalmente en cuanto al miedo, no nada más a emprender, pero también a la vida, a lo que está sucediendo. ¿Qué recomendaciones tienes tú para todos aquellos que tenemos esa sensación que a lo mejor no es el momento de emprender o que no tenemos la potencia para hacerlo? Sí, realmente lo que estamos viviendo con la pandemia a nivel mundial es muy difícil. Vemos a miles y miles y miles de empresas quebrando, tronando todos los días. Desgraciadamente, ahorita no es el mejor momento para ser un emprendedor. Hay personas a las que no les queda de otra. La vida los está orillando y a fuerza tienen que emprender. Entonces, esta pandemia es un miedo a algo real, porque también es importante mencionar que hay miedos que no tienen una base real. Son fantasías que tu mente está creando. Este es un miedo real. Realmente existe el bicho este que está contagiándose en las personas de esto, están muriendo por todo el planeta de esto, hay contagios todo el tiempo por esto. Entonces, esto es real. ¿Qué tenemos que aprender a hacer? Tenemos que aprender a ser flexibles de entrada. Entre más inflexible es una persona, más difícil será que sea feliz o que tenga éxito. Para ser feliz o tener éxito tenemos que aprender a ser felices, a ser flexibles en la vida. Hay que adaptarnos. Ante esta pandemia, yo pongo esta metáfora que nos ayuda a entender lo que estamos viviendo. Imagínate, Gaby, que estás en la playa. Estás volteando hacia la zona donde están las casas, los hoteles, el mar está atrás. Estás ahí en la playa, el agua te llega a la cintura. Y de pronto volteas y lo que ves es una ola gigantesca atrás de ti. Gigantesca. No te da tiempo de salir. ¿Qué tienes que hacer en ese momento si tú quieres sobrevivir? La posibilidad de sobrevivir va a ser mayor entre más tranquilo logres estar. ¿Qué te recomendaría hacer ante esto? Vas a ser revolcado por toneladas de agua. Entonces, lo que yo te recomendaría es respira profundo, relájate y sumérgete. La ola te va a arrastrar. Ya después de eso, tenemos que esperar y aguantar lo más posible a esperar a que el agua misma nos saque. En el momento en el que salgamos, podemos respirar. Esa es la mejor manera, eso es lo mejor que podemos hacer ante una ola de ese tamaño. Esta pandemia es algo así, parecido a esa ola. No es algo que nosotros pudimos prever, no es algo que nosotros decidimos, pero está aplastando y haciendo pedazos la economía por todas partes del mundo. Está esto muy difícil. Entonces, ¿de qué te sirve mantenerte lleno de estrés y que ese estrés después se convierta en ansiedad? En lugar de ayudar a solucionar el problema, vas a hacer el problema más grande. Algo que muchas personas no saben es que el estrés puede llegar a matar. Cuando Totalmente. una persona, sí, cuando una persona muere, el parte médico no te dice que murió de estrés. El parte médico te dice que esta persona murió de una crisis hipertensiva o que murió de un infarto o un derrame cerebral. Eso es lo que te dicen los médicos. Pero ¿qué provocó esto? En un porcentaje muy alto lo provocó un tremendo estrés. Tenemos que aprender a manejar el estrés. Esta es la situación que estamos viviendo. Nosotros no podemos quitar un terremoto. A lo mejor hoy hay un terremoto y va a acabar con media ciudad. ¿Cómo puedo impedir esto? No puedo. Hay que ser flexibles. Hay que ser valientes. Y ya que estamos en esto, mantenernos lo más tranquilos y relajados posible. La vida nos está forzando en este momento a ser creativos. La vida nos está forzando en este momento a ser innovadores. Tenemos que hacer lo que nunca antes nos habíamos atrevido a hacer, lo tenemos que hacer. Quiero aclarar la diferencia entre creatividad e innovación. No es lo mismo. Innovación es una creatividad que aporta valor.
Porque de nada te sirve tener ideas muy creativas si esto no aporta ningún valor. Son ideas absurdas, no te sirven de nada. Entonces, tenemos que Tienes toda la asegurarnos, razón. sí, Gaby, tenemos que asegurarnos continuamente de que estas ideas que estamos generando aporten valor. Ahora, ¿qué puedo hacer diferente de lo que estaba haciendo antes? Porque no lo puedo hacer igual. Quiero compartirte un caso personal en mi vida, lo que yo estoy viviendo. Yo me dedico a dar cursos y conferencias. La pandemia mató los cursos y conferencias. No hay posibilidad. Yo trabajaba para grandes empresas de México, poderosísimas, bancos, empresas muy grandes. Pues no, ya no hay cursos. Entonces dices, bueno, pues tengo que empezar a buscar hacer capacitación online. Bueno, pues en este momento las empresas no están contratando ni siquiera capacitación online. Están bajando al máximo los gastos. Y una de las primeras cosas que se ve golpeada en las empresas es la capacitación. Solamente están entrenando a sus empleados para lo básico, para lo técnico, nada más. Entonces, hay que ser creativos. Me vi forzado a hacer cosas que antes no hacía. Yo conocía muy poco las redes sociales, esto, y empecé a utilizarlas. Te comparto algo que para mí fue muy curioso. Me entero que por ahí hay una red social que se llama TikTok, pero yo veía que eran puros bailes, sí, veía que eran puros bailecitos absurdos, ¿no? Y dije, no, pues ni modo de que yo salga haciendo bailecitos. A ver, y se me ocurre una idea para mí innovadora. Estoy viendo en el mercado puros bailecitos y puras cosas que no hay contenido de valor en ello. Pero digo, bueno, ¿y qué pasa si yo aporto contenido de valor en esto? Y dije, está bien, voy a empezar a compartir conocimiento y lo voy a hacer de manera gratuita por medio de TikTok, en cápsulas de 1 minuto. Ya con esto voy a poder difundir, hacer que gente que no me conoce, me conozca, y ya en algún momento a los que les interese poder hacer cursos online. Entonces, pues me atreví, fui valiente, me atreví, vencí el miedo y empecé a hacer mis TikToks, cápsulas de 1 minuto. Y de pronto, oh sorpresa, subo un video un jueves. El martes ya lo habían visto 3,5 millones de personas. No me Entonces, digas. así es. Así es, entonces dices, bueno, pues sorpresa, no solamente les interesan bailecitos absurdos, hay gente que sí está buscando algo de conocimiento. Ok, bueno, pues por ahí, ¿no? Comencé a dar psicoterapia online. Las personas, es difícil en la pandemia que se atrevan a venir, a que yo les dé una terapia presencial. Bueno, no importa en qué lugar del mundo estés, te puedo dar terapia por medio de estas herramientas que estamos usando en este momento. Videoconferencias. Hace una semana le di una terapia a una muchacha que estaba en Madrid. El otro día le di una terapia a una muchacha que vive en Argentina, en Buenos Aires. Y esto lo permite. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser innovadores. Buscar cosas diferentes y ser flexibles. Sí, totalmente, el adaptarte a lo nuevo, a la nueva realidad que tenemos ahora. Y ahora que hablas también de las redes sociales, es tan importante el que nosotros también nos demos la valentía de expresarnos, porque no nada más hay gente que se llena de educación, o sea, que tienes y adquieres esos conocimientos, pero lamentablemente la mente nos detiene. Como tú decías, Armando, el ser valiente, el compartirlo, también le puede ayudar a otra persona. A lo mejor están buscando esa información. Sin embargo, tenemos el miedo al que dirán y por qué me van a ver a mí en la red. A lo mejor van a criticarme o a lo mejor lo que yo pienso o lo que yo digo no es suficiente o no es válido. Tenemos esas preguntas, pero si llegamos a preguntarnos eso, ¿verdad? Negativo. ¿Qué nos ayuda o cuál tip nos puedes ofrecer tú que haga el cambio, un switch rápido, por ejemplo, un respiro profundo, algo que podamos hacer y que sea eficiente, eficaz? Muy bien. Un enorme número de personas tienen problemas de autoestima. No tienes que esperar a que los demás te critiquen, tú mismo te criticas y tú mismo te haces pedazos. Entonces, antes de atreverte a hacer algo nuevo,
tú ya te autocastraste, tú ya te autolimitaste. No hay ningún experto en el mundo que haya nacido sabiendo. El más grande experto del mundo se ha equivocado miles y millones de veces antes de ser experto. Quiero compartir con ustedes unas palabras de un hombre al que yo admiro mucho, el más grande basquetbolista de todos, Michael Jordan. Michael Jordan dice: he fallado más de 9,000 tiros en mi carrera. En muchos momentos mi equipo estaba esperando que yo hiciera la última anotación para ganar el partido y fallé. He fallado una y otra vez. Es por eso que tengo éxito en la vida. Entonces, hay que atrevernos a intentarlo. Quizá falles, pero vas a aprender. Entonces, tienes que trabajar en tu autoestima. Yo te recomiendo como tarea que comiences a pensar cómo estás manejando tu diálogo interno, las cosas que te estás diciendo a ti mismo. Como decía en algún momento, para encontrar a tu peor enemigo, muchas personas no tienen que viajar lejos. El peor enemigo vive dentro de ellos. Entonces, sé consciente de qué tipo de cosas te estás diciendo a ti mismo. ¿Dónde estás centrando tu atención? ¿Estás centrando tu atención en las cosas que no tienes? Y por eso te sientes infeliz. Nadie lo tiene todo en la vida. Siempre faltará algo. Si te centras en lo que no tienes, te vas a sentir mal. La recomendación es, te recomiendo que te centres y empieza a pensar en qué sí tienes en este momento. Haz una lista con todas las cosas que sí tienes en este momento. Y te vas a dar cuenta cómo eso te va a ayudar a darle valor a estas cosas y vas a comenzar a sentirte mejor contigo mismo. Comienza a tener una revisión de las cosas que te estás diciendo a ti mismo. Si descubres que te estás diciendo tonterías, yo te recomendaría que pongas una tarea en ti de comenzar a decirte cosas hermosas, cosas motivadoras, cosas que te impulsen. Tú tienes que generar un diálogo interno poderosísimo y motivador. Un diálogo interno que en las mañanas te levante de la cama. Un diálogo interno que te agarre a patadas en las pompas cuando estés a punto de renunciar. Cuando estás diciendo, ya no puedo más, tu diálogo interno te tiene que patear para levantarte y salir adelante. Tienes que generar este diálogo interno que te diga, puedo hacerlo, yo puedo, voy adelante, lo hago. Esto es muy, muy importante. Yo te recomiendo continuamente que hagas esto. Ahora, si eres una persona que tiene gravísimos problemas ya patológicos de autoestima, que a lo mejor esto viene porque fuiste un niño maltratado, fuiste alguien que fue violado en su infancia, y por más que trates, no has podido cambiar esto, yo te recomendaría que busques una buena psicoterapia, una buena y práctica psicoterapia para ayudarte a reconstruirte por dentro, a sanar esas heridas que tú traes en lo más profundo de tu ser. Armando, me has dejado impresionada nuevamente y no sabes cómo te agradezco el que nos puedas dar estos consejos, porque de verdad que muchas veces no nos damos cuenta de cómo estamos pensando, no nos damos el tiempo de verdad estudiar qué es lo que decimos o cómo lo decimos o en qué soñamos y todo está dentro de nuestra cabeza, o sea, nosotros tenemos el control y es maravilloso saber que no somos los únicos que pensamos mal de nosotros mismos, sino es algo que sucede y también que hay ayuda, que existe una forma en donde podemos solucionar esto. Así es que emprendedores, gente bonita de la comunidad, si tienen una situación en donde ustedes creen que no son capaces de resolverla por ustedes mismos, busquen esa ayuda adicional, sobre todo para los que estamos emprendiendo. Es difícil, es una etapa de la vida en donde nosotros vamos a adquirir mucho conocimiento y también a desgastar y a utilizar mucho nuestra energía y necesitamos cualquier apoyo que sea necesario. Armando, ¿dónde te podemos encontrar? Porque yo quiero mi siguiente terapia, ya lo sabes. Muy bien, claro que sí. Mi mail es afranco, todo pegadito, minúsculas, afranco, P de cambio, P de Pedro, luego cambio, P de cambio, @hotmail.com. Los invito a visitar mi página web, armandofranco.com. Los invito a seguirme en Facebook.
En Facebook me encuentran en la página Armando Tu Mente. Los invito también en este TikTok que les decía, hay mucho contenido que ya he subido en cápsulas de 1 minuto. El TikTok es en minúsculas Armando Franco 1. Y los invito, no, perdón. El TikTok es Armando Franco 1410. Y en Instagram, Armando Franco 1. Ahí los invito a seguirme. Si en algún momento quisieras alguna sesión de terapia online, con todo gusto puedo servirte. Me mandas un mensaje, nos ponemos de acuerdo y estoy para servirles. También, si alguien tiene una empresa y necesita algo de entrenamiento de lo que yo hago, en mi página web pueden ver todos los cursos que doy. Los temas son muy grandes, temas que he dado a empresas gigantescas, hoteleras, bancos, este tipo de conocimiento. Si quieres inyectarlo a tu empresa, también estoy para servirte. Armando, pues te faltó una. Tenemos que dar una conferencia tú y yo a la comunidad latina aquí en Estados Unidos. Así es que pónganse las pilas, nos vamos a poner de acuerdo, ¿verdad, Armando? Para hacerlo llegar a esta comunidad. Y de verdad que te agradezco nuevamente el que estés con nosotros aquí en Emprendiendo con un Propósito en Hablemos. Francis, te dejo a ti el siguiente capítulo y estamos con ustedes la próxima semana.